Muy buenas noches a los participantes del programa de especialización en control de la gestión pública de la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública en esta unidad curricular Indicadores de Gestión Pública. Este es el segundo video de una serie de 3 videos, donde en este video ya hablaremos particularmente de la metodología para la generación de los indicadores de gestión y de resultados. Específicamente en este video veremos la fase metodológica número 1, que corresponde al diagnóstico y evaluación del estatus de la planificación en la organización o unidad de análisis. Y veremos la fase metodológica número 2, que es la generación de indicadores de primer nivel, tanto de gestión como de resultados. Cabe destacar que esta metodología para la generación de indicadores de gestión y resultados es producto del esfuerzo realizado por el profesor Diofante Acevedo, quien es el autor de diversos libros, que por cierto los libros los tiene su compañera Carolina, de manera que si quieren profundizar en esta metodología, en esos libros encontrarán una información mucho más detallada de cómo generar estos indicadores tanto de gestión como de resultados y la metodología que se sigue. Una frase importante que se utiliza es que lo que no se mide no se mejora, y una de las cosas importantes del control de gestión es precisamente la oportunidad de mejora a través de la medición con los indicadores de gestión. El modelo para la generación de indicadores de gestión o la metodología parte de, como ya dijimos en el primer video, de un proceso de vinculación de la planificación, que es donde queremos estar, o sea, qué queremos hacer, la direccionalidad. La planificación siempre nos da direccionalidad hacia dónde vamos. Es importante que para generar indicadores de gestión sepamos hacia dónde vamos y ya desde el mismo proceso de la planificación se deben ir construyendo los indicadores de gestión para poder medir los resultados precisamente de esa gestión. Seguidamente, entonces, debe existir un modelo lógico, que es cómo identificar los elementos que conforman el sistema para que está enmarcado en un plan, en un proceso de un plan. O sea, qué hay en el plan, cuáles son las metas que están establecidas en el plan, y eso se fundamenta en un modelo lógico que lo vamos a explicar más adelante. En la fase número 2 está el establecimiento propiamente de los indicadores, que son cuáles son los términos que me permiten medir el desempeño de la organización o de la unidad objeto de análisis. Ya la tercera etapa es la medición propiamente del desempeño, o sea, qué nivel de desempeño se ha logrado. La cuarta etapa es la evaluación de los planes, o sea, comparar el desempeño logrado con lo que se planteó en los planes, o sea, qué se ha logrado en determinado nivel de desempeño. Y por último es la rendición de cuentas, o sea, es asumir la responsabilidad de qué cosas hemos hecho bien o qué cosas hemos hecho mal, y cuáles han sido las desviaciones y cuáles son las causas precisamente de esas desviaciones. Todo eso se logra es a través de generar unos indicadores de gestión, llevar esos indicadores de gestión, evaluar esos indicadores de gestión y rendir cuentas de manera responsable. Dentro del modelo lógico que hemos venido conversando para la generación de los indicadores de gestión, la primera fase o la primera etapa del modelo lógico es el diagnóstico y evaluación de la situación actual, o sea, de la situación con respecto a la planificación de un organismo o de una unidad. Vamos a referirnos a lo largo de esta presentación a la unidad objeto de análisis. ¿Okay? Vamos a hacer un diagnóstico. Lo segundo ya es, o sea, la segunda etapa es la generación propiamente de los indicadores, pero de primer nivel. Esos indicadores de primer nivel son los indicadores simples, son los indicadores estadísticos o acumulativos de gestión, que al principio pues parecieran que no dan mucha información, pero son sumamente útiles para la elaboración de los indicadores de segundo nivel. De hecho, los indicadores de segundo nivel son la comparación o la combinación de esos indicadores de primer nivel, que me dan una información mucho más amplia, mucho más profunda sobre la gestión y los resultados que se están obteniendo en una unidad objeto de análisis. En tercer lugar está el diseño del diccionario de los indicadores de primer nivel. Ese diccionario no es más que un registro, un manual
donde se establece pues un formato de qué es el indicador, cómo se calcula el indicador, cuándo se debe calcular el indicador, quién lo debe llevar y en qué consiste la medición de ese indicador, ¿no? Es como una fuente documental de información que facilita entender bien el uso del indicador. La cuarta etapa es la generación de los indicadores de segundo nivel, que son los indicadores más complejos, son los indicadores que dan más información, son los indicadores que permiten una reflexión más profunda sobre situaciones son de mucha utilidad para la generación de reportes y para la generación de toma de decisiones. La quinta etapa es jerarquizar los indicadores de segundo nivel, o sea, cuáles son los más importantes, o sea, hacer una priorización de los indicadores más importantes y establecer qué indicadores van a generar reportes y quiénes son los que van a utilizar esos reportes y quiénes van a generar esos reportes y qué información debe contener esos reportes. La sexta etapa es ya definir o diseñar los perfiles de indicadores, que es el reporte final de la medición de la gestión, y es el que incluso permite una rendición de cuentas mucho más fácil, mucho más entendible, mucho más visual, que facilita pues la toma de decisiones. En este video pues empezaremos con la primera etapa, que es el diagnóstico de la situación actual. Este diagnóstico se hace mediante un equipo multidisciplinario, donde participan miembros de la propia organización o de la propia unidad de análisis, y también pueden participar otros compañeros o personas vinculadas a la organización, como por ejemplo el caso de alguien de auditoría interna, alguien de las máximas representantes de las máximas autoridades, o sea, de manera de tener una visión mucho más amplia de la situación con respecto a la gestión de la unidad de objeto de análisis. Todo eso se hace mediante un diagnóstico estratégico tipo FODA, donde se analizan los factores internos y los factores externos, siendo los factores internos las debilidades y las fortalezas y los factores externos las oportunidades y amenazas. La diferencia entre los factores internos y los factores externos son que los factores internos son controlables por la unidad objeto de análisis, mientras que los factores externos no están en su alcance controlarlos, sino más bien prepararse para o ser aprovechado en el caso de las oportunidades o para minimizar el impacto producto de las amenazas. A este nivel ya es importante definir algunos conceptos, como por ejemplo, qué es un indicador de gestión, qué es un indicador de resultado, cuáles son las categorías de variables con las que se formulan los indicadores de primer nivel, cuáles son los grupos de indicadores de primer nivel que se pueden formular, cuál es el inicio y la secuencia lógica que permite acordar y establecer indicadores de primer nivel y cómo se redacta un indicador de primer nivel. Dando respuesta a esas interrogantes, tenemos que un indicador es una señal cualitativa o cuantitativa expresada en términos numéricos que a través de una unidad de medida permite medir, comparar y evaluar su comportamiento en forma estática y dinámica. ¿Qué es un indicador de gestión? Es una expresión numérica que permite medir el grado de eficiencia, efectividad y productividad de una unidad objeto de análisis en base a un plan operativo o a un plan estratégico. Y un indicador de resultado es una expresión numérica que permite medir el grado de modificaciones externas en un determinado entorno a partir de la ejecución de una política, plan, programa o proyecto. Esto quiere decir que la diferencia entre gestión y resultado, la gestión es lo interno, o sea, es lo controlable desde el punto de vista interno de la organización, y los indicadores de resultado son los indicadores que tienen que ver con lo externo, con el impacto que se genera producto de la gestión que estamos realizando en terceros. En esta gráfica deben recordar la matriz insumo proceso producto, donde teníamos unas demandas, se generaban unas demandas por las personas o la comunidad a la que nosotros estamos prestándole el servicio o brindándole el producto que se está generando.
Las demandas son las solicitudes, es lo que nos piden, es lo que inicia todo proceso. Los insumos son los recursos, o sea, hay indicadores de demanda, hay indicadores de insumos. Los indicadores de insumos son aquellas cosas que necesito obtener o que necesito tener precisamente para poder generar los productos. Los procesos, los indicadores de procesos son los pasos que se deben dar para transformar los insumos en productos. Y los productos son, los indicadores de productos son los indicadores de resultados, o sea, lo que se generó, el bien o el servicio que se generó con la gestión de la unidad de análisis que estamos analizando. Todo esto está asociado indudablemente al proceso de planificación, donde todo esto, los resultados pueden ser a corto, mediano y largo plazo, y con eso se puede establecer el cumplimiento de las metas, el cumplimiento de la visión y el cumplimiento de la misión, y el cumplimiento de la visión en base a unos resultados que son los factores externos y en base a una gestión que son los procesos o las fases internas. ¿Cómo se redacta un indicador de primer nivel? Bueno, esto es muy sencillo. Esto nos recuerda cuando estábamos estudiando primaria, que nos enseñaban cómo se construye una oración, o sea, cómo construir una oración, sujeto, verbo y predicado. Bueno, un indicador sigue más o menos el mismo comportamiento. Tiene 4 elementos básicos y 3 elementos complementarios. En total pueden ser 7 o pueden ser más elementos, pero 4 son básicos y los complementarios son los que ayudan a la interpretación de los básicos. En este caso tenemos entonces que la forma de redactar un indicador de primer nivel sería la siguiente. Vamos a poner este ejemplo. El E1, el elemento número 1 de los básicos, sería el total, número o cantidad, uno de ellos, ¿no? Es un acumulador. Entonces aquí vamos a escoger total. Total de, el E3 vendría a ser la unidad de medida, lo que queremos medir o lo que estamos midiendo, metros cúbicos de agua, partiendo que la unidad la unidad objeto de análisis es una unidad vinculada al suministro de agua. Entonces, total de metros cúbicos de agua distribuidos, que es el verbo en participio pasado, que es el verbo de acción, o sea, que me dice la acción que se está ejecutando, la gestión que se está realizando, es distribución de agua, de metros cúbicos de agua. Y entonces vendrían ya los elementos complementarios. E5 vendría a ser entonces un complemento de lugar, zona este. E6 vendría a ser un complemento de tiempo, mes de septiembre. Y el E7 vendría a ser un complemento de a las personas o los beneficiarios que estarían recibiendo, ¿no? Clientes, en este caso clientes comerciales. Se leería así entonces el indicador de primer nivel. Total de metros cúbicos de agua distribuidos en la zona este en el mes de septiembre a los clientes comerciales. Ok, entonces también empezaremos con, en este caso, los indicadores de primer nivel de demanda. ¿Qué son las demandas? Como dijimos anteriormente, es lo que nos piden, es lo que nos solicitan. Entonces siempre vamos a seguir la metodología anteriormente descrita. Total, número, cantidad, que vendría a ser el E1. D, el verbo, entonces el sustantivo plural, que es la unidad de medida. Y el 4, que sería el verbo en participio pasado. Pero todo ello asociado a demandas. ¿Qué son las demandas? Son solicitudes, requerimientos, exigencias, quejas, reclamos, denuncias que recibimos y que eso dan pie a hacer un proceso posterior, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría redactado un indicador de primer nivel de demanda? Total de unidades habitacionales solicitadas. Si le agregamos los complementarios, pudiese ser en la zona metropolitana de Caracas para el año 2019, por parte del estrato social tipo C. Por su parte, los indicadores de primer nivel de insumo son los recursos que necesitamos para satisfacer esas demandas. Entonces, en este caso, igualito, sería total, número, cantidad de sustantivo,
que es la unidad de medida, y el verbo en participio pasado. Ejemplo, total de horas vehículo empleadas o total de horas hombre